No deja que empiece. ¿Qué tal, muchachos? Muy buena tarde. El día de hoy vamos a ver el tema de derivadas de funciones trigonométricas y vamos a resolver el reto 52 y el 66. Chavillos, vamos a grabar este material para que pueda hacer tarea de estudio para el examen y también guardarlo para futuras generaciones. ¿Me autorizan grabar el presente video? Sí, profe. Sí, profesor. Ok, perfecto. Les voy a pedir de favor que autoricen el video, pero también que participen en la realización del mismo. Gracias por abrir micrófono y confirmar. Bueno, chavillos, sí, sé bien qué tenemos aquí. Para empezar, miren, tenemos una división. ¿Qué haríamos para resolver una división? Yo le ayudo con el lado izquierdo, miren, ya derivé. ¿Qué sigue? ¿Qué seguiría? Ajá, hay que derivar del lado derecho, ¿no? Y lo expresamos en forma de razón o división la derivada. Y al derivar, me doy cuenta que en el numerador tengo la u, denominador sería mi v, y le pongo el código de colores para asimilarlo con la fórmula de la derivada de la división. Ve por aquí nada más el corchete para indicar que la derivada de los dos elementos, numerador y denominador. Entonces, voy a utilizar la derivada de la división. ¿Cómo sería la derivada de la división? Fíjense bien, ¿eh? Ahí le va. Resulta que si yo quiero sacar la derivada de una división, pues tengo que hacer todo este proceso. A ver, ¿me ayudan a dictarme cómo escribo el ejercicio, por favor? ¿Me dicta cada elemento cómo lo escribiríamos? Y' es igual a seno AX, Ajá, derivada de X al cuadrado, ok, déjame lo escribo. menos Así, por X al cuadrado, A. ¿Qué seguiría? menos X al cuadrado, Correcto. por la derivada de seno AX. Muy bien. Ahí estaría. Entre, Seno X al cuadrado. Seno AX al cuadrado. correcto. Sería el denominador al cuadrado, o sea, seno de AX. Y eso lo coloco entre paréntesis. Así sería la fórmula de la derivada de la división. Entonces, se fijan, hay que derivar esta X cuadrada y hay que derivar seno de AX. Bueno, lo voy a realizar aquí porque, pues, si se fija, son derivadas realmente sencillas que podemos hacer ahí directamente. Solamente me voy a traer la derivada de seno y la voy a colocar aquí abajito, ¿eh? Aquí está. ¿Cómo sería esto? Mira, ahí le va. Yo le pregunto a usted, ¿cuál sería la derivada de X cuadrada? 2x a la 1. Ok, 2X a la 1, ¿correcto? Porque acuérdate que esta era una V a la N. Base X exponente 2. X sería por la derivada de X con respecto a X. Entonces sería un 1. Entonces aquí sería 2X a la 1. Ese sería el primer resultado. Y acá, mira, tenemos derivada de seno de AX. Este AX viene siendo el angulito. Ahí está. Entonces hago lo que dice mi fórmula.
La derivada de seno del ángulo AX, ¿a qué va a ser igual? Lo voy a cambiar por un coseno del mismo ángulo por la derivada del ángulo. Entonces ya quito aquí mi expresión de la derivada y lo multiplico por coseno, en este caso de AX, por la variable V, viene siendo AX. ¿Estamos de acuerdo con esto, chavillos? Bueno, Sí, profe. ok. ¿Qué hay que hacer entonces? Fíjese bien. Vamos a simplificar esto que tenemos acá. A ver, ayúdenme a simplificar, por favor. ¿Cómo nos quedaría esto? Me lo dictan y lo voy escribiendo. Le dije que me lo iba a dictar, lo que íbamos a escribir. Bueno, el 2x lo pasamos al principio. Y luego, acá, tengo derivada de AX. Recuerda que la A es un coeficiente que podemos colocar al principio de la derivada multiplicando. Por eso lo voy a poner aquí, por A. Y luego, mira, derivada de X con respecto a X era un 1. Entonces A por 1 es A. Y esta A la pasamos al principio. Y así quedaría ajustada. ¿Y estamos de acuerdo con esto, chavillos? Sí, profe. Sí, profe. Ok, bueno. De aquí, mira, algo que podríamos hacer. Prácticamente esta A, por ejemplo, como es un coeficiente, lo podemos pasar acá al principio. Y ya de los dos lados tenemos primero el coeficiente que es un 2, una variable X, seno de AX, un coeficiente que es A, X cuadrada, coseno de AX. Ya lo tenemos así acomodado en ese orden. Esa es una. La otra, si te fijas, por ejemplo, en el numerador tenemos senos y cosenos, y en el denominador tengo un seno, entonces yo puedo combinar numerador con denominador. Entonces, chavillos, los puedo separar de la siguiente forma, ¿eh? Fíjense, guachos, es lo que voy a hacer. Resulta que este seno de ax al cuadrado lo puedo separar con estos dos términos que yo tengo aquí. Así, miren. ¿Por qué separarlo? Porque tiene mucho que ver el numerador y el denominador, mire. Seno de ax cuadrada. Es cuando usted dice, bueno, ¿cómo saber cuándo voy a separar y cuándo no? Ah, pues aquí me doy cuenta que en el numerador tengo un seno de ax que voy a poder simplificar con este seno de ax si yo separo cada numerador, es decir, cada término del numerador con este denominador, chavillos. Por ello, ahí es donde me doy cuenta que sí puedo separar. ¿Qué tendríamos? Mire, ahí le va, ¿eh? Para empezar, seno y seno ya me doy cuenta que ahí se podrían simplificar. Tengo coseno y seno al cuadrado. Entonces, chavillos, yo puedo todavía aparte fragmentar mi denominador, es decir, volverlo a separar y ponerle 1 sobre seno de AX para quitar este cuadrado y tener solo el seno de AX. ¿Sí estamos de acuerdo con esto que acabo de hacer aquí de separar? ¿Sí? Sí, profe. Ok. Entonces, si estamos de acuerdo con eso, fíjense bien lo que voy a hacer. El seno de AX del numerador con el seno de AX del denominador son iguales, los exponentes se restan. Entonces, en el denominador me quedaría uno solo y en el numerador me queda 2x. Ese sería el primero. Segundo, coseno sobre seno los voy a poder dividir y esta es una identidad trigonométrica. De hecho, déjame te traigo esta identidad trigonométrica para que la tengas en cuenta ahorita. De las identidades a utilizar aquí,
Una va a ser esta, que es coseno sobre seno. Otra va a ser 1 sobre seno. Deje traigo la identidad, que vendría siendo la cosecante. Y le voy a encargar, siempre que utilice identidades trigonométricas, póngalas o escríbalas en el ejercicio para saber qué es lo que está haciendo, para saber qué identidades está utilizando. Bueno, empezamos los procesos de cambio de densidades. Aquí sería 1 entre seno de AX. 1 entre seno es cosecante. Entonces, chavillos, aquí esto se convertiría en una cosecante de AX. Chavillos, ¿estamos de acuerdo con esta identidad trigonométrica? Sí, profe. Ok. Y luego, mire, coseno de AX entre seno de AX. Coseno sobre seno. Cotangente. Entonces, acá arriba sería cotangente de AX. Por 1 sobre seno. Y 1 sobre seno sería cosecante. Entonces, aquí sería cosecante de AX. Y si se fijan, acabamos de hacer una transformación de todas las identidades. ¿Qué procede ahora? Si te fijas, esta cosecante de AX se repite. La vamos a poner en un color naranja. Y esta cosecante de AX también se repite. Podríamos sacar un factor común. Lo mismo que la X y esta X al cuadrado. Sería nuestro factor común. Entonces, agrego aquí un corchete. Y el factor común sería cosecante de AX. Sería mi factor común. Y aparte, la X sería el otro factor común. ¿Qué me va a quedar dentro del corchete? La X la quitamos. La cosecante de AX también la quitamos. Y luego acá, de X cuadrada, me quedaría solamente la X. La cosecante de AX también la quitamos de aquí. Así me quedaría mi factorización. Recuerda que es cosecante de AX. Entre esta cosecante de AX te queda un 1. Por eso sería el 2. X entre X sería un 1. Por eso te quedó este 2 solito. Y luego, cosecante de AX entre cosecante de AX se simplifica. Y X cuadrada entre X te quedaría una X. Por eso el resultado sería AX cotangente de AX. Y chavillos, ese sería el resultado para mi ejercicio. ¿Sí queda claro el reto 52, chavillos? Profe, Adelante, ¿podría volver a explicar ese factor común? No le Simón. entendí. Los factores comunes es dividir los términos entre el factor común que estamos escogiendo. Entonces sería dividir este término entre X cosecante de AX y este segundo entre X cosecante de AX. Eso es lo que estaríamos haciendo cuando hacemos un factor común. Ay, se movió. Oh, no sé para dónde se movió. Que cuando hago más grande o más pequeño el ejercicio se me mueve mucho la hojita y luego ya no sé para dónde se va. A ver, aquí. Ahí está. Al dividirlo, la idea es que se simplifique. Mire, cosecante de AX arriba con el cosecante de AX abajo son igualitos. X entre X y te queda el 2. Igual acá, mira. Cosecante de AX entre el cosecante de AX se simplifica. Y la X cuadrada con la X, pues me quedaría una sola X. Simón, ahora sí.
Sí, profe, gracias. Ya está, de nada. Ahí sería la factorización. La factorización, recuerda, es dividir los términos entre el factor común que estamos escogiendo. Y ese sería el resultado del 52. Ahorita, gracias a los que levantaron la mano, voy a llevar estas formulitas que es posible que utilicemos una vez más. Lo que es la de la división. Bueno, aquí están. División, multiplicación y V a la N. Vamos a empezar el 66. ¿Cómo quedaría el 66? Miren, de entrada, el ejercicio me plantea que puedo transformar mi función original en algo mucho más sencillo. Fíjate bien. La idea es orientar a senos y cosenos. ¿De qué nos damos cuenta aquí? Por ejemplo, la cosecante. Uy, pues aquí tengo que buscar en mis tablitas qué elementos me pueden servir. Entonces voy a colocar aquí las identidades a utilizar, ¿eh? Identidades. Para la cosecante, chavillos, tendría que ser cosecante es igual a 1 sobre seno. Para la tangente, la identidad sería seno sobre coseno. Estas tablitas de las identidades y de las derivadas de funciones trigonométricas ya vienen en su examen, ¿eh? Así es que ya los tienen. Se los van a dar como una tablita aparte. Esas serían las dos identidades trigonométricas a utilizar. Entonces, fíjese bien, ahí le va. Empezamos con los cambios. Para la cosecante, aquí voy a utilizar código de colores. Vamos a usar la naranja. Cosecante de X. Voy a hacer mi transformación. Pues sería 1 sobre seno. Para la tangente, vamos a usar un rosita. Va a ser seno sobre coseno. Y aquí me quedaría el coseno. Ahí, por ejemplo, me doy cuenta que en el numerador, pues es una multiplicación de fracciones, denominador, una ley de la tortilla. Entonces, ¿cómo me quedaría esto? Mira, ahí le va. Para empezar, el denominador de acá es el coseno de X, tal cual. Y luego, numerador. Déjame ver, es que está todo en... Ahí está. Numerador, si yo multiplico estas dos fracciones, me doy cuenta que el seno de X por 1 me quedaría arriba y seno de X por coseno de X en el denominador. Entonces, este seno con este seno se simplifica. Por lo tanto, chavillos, en el numerador me quedaría 1 sobre coseno de X. ¿Sí están de acuerdo con eso, chavillos? Sí, profe. Ok. Y luego hacemos la ley de la tortilla. A este coseno le agregamos un 1 abajo. Y sería 1 por 1, 1. Coseno por coseno, coseno cuadrado de X. Ahí está. Y pues voy a utilizar otra vez otra identidad que me dice que 1 sobre coseno, que va a ser igual, mira, te voy a poner aquí. Aquí estaría la identidad. 1 sobre secante es igual a coseno. Pues nomás las intercambiamos. Miren. Esto lo paso para acá y así me quedaría. 1 sobre coseno es igual a la secante. Pero si este está elevado al cuadrado, pues entonces esta secante también estaría elevada al cuadrado. ¿Sí están de acuerdo con esto? Así me quedaría en el cuadrado. Órale, entonces aquí haríamos esa transformación. Esto que tenemos aquí lo cambio por la secante cuadrada. Y chavillos, esta sería mi función a derivar. Si te fijas, esta es mucho más fácil que lo que teníamos originalmente. Entonces,
De aquí, chavillos, ¿qué tenemos? Sería la derivada de una secante cuadrada de x. Así sería. Y si la interpretamos, sería una secante de x todo al cuadrado. Esto es importante recordarlo, ¿eh? Así. Acuérdate que si el exponente está arriba de la función trigonométrica, que en este caso sería la secante, bueno, entonces este 2 se está elevando a toda la función, por lo tanto el corchete será la base y el exponente n. Órale, entonces sería esta formulita, ¿no? La que vamos a utilizar. Será la derivada de v a la n. ¿Simón con esto? Sí, profe. Ok. Bueno. Entonces hay que derivarlo. La derivada que va a ser igual. Derivada de v a la n. Entonces aquí escribo la derivada. Sería, la escribo en forma de razón o división. Y sería del v a la n. Entonces, ¿cómo sería esto? Mira. El exponente pasa a multiplicar. Colocamos la misma variable con el mismo exponente. Le restamos 1. Esto sería por la derivada de la variable con respecto a x. ¿Cuál es la variable? Ah, pues la que está en azulito, miren. Secante de x. Tenemos aquí un ladito. Ahí estaría la expresión de la derivada de mi ejercicio. ¿Cómo quedaría esto? Miren. Simplificando. 2 menos 1, 1. Derivada de secante. Ah, pues me traigo la formulita de la derivada de la secante. Ahí se la pongo acá, ¿eh? Aquí está, miren. Derivada de una secante. ¿A qué es igual? Ah, si tú tienes la derivada de una secante, cámbiala por secante y tangente multiplicadas, mismo angulito, y por la derivada del ángulo. Entonces aquí escribiríamos todo este proceso. Entonces, la derivada de la secante es secante por tangente por la derivada del ángulo. ¿Cuál es el angulito? Pues la x, miren. Entonces esta v sería la x y la v sería la x. Hasta aquí vamos bien con la interpretación de la derivada. Sí. Sí, profe. Ok. Muy bien. Vamos a simplificar esto, mire. Derivada de x con respecto a x, pues sería un 1. 1 por todas las funciones trigonométricas, son las mismas funciones trigonométricas. No afecta el 1. Y luego, mire, tengo secante de x a la 1 por secante de x a la 1, pues sería un secante cuadrada. Me quedaría un 2 secante cuadrada por la tangente de x. Y chavillos, este sería el resultado para este ejercicio. Levanten la mano virtual si estamos claros con el ejercicio. Ok. 26 levantaron la mano virtual. 27, muchas gracias por participar en la elaboración del presente video. Muy amables, muy amables.